Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Hola. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha ido? Hola también aquí en Facebook. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Bienvenidos otra vez a esta maratón de envíos. Ya estamos en los últimos días. Empezamos esta maratón hace ya más o menos unos 15 días exactamente, que fue el lunes hace 15 días que empezamos, y vamos hasta el 24 de marzo, o sea, hasta este miércoles vamos a estar en esta maratón de envíos, donde hemos estado conversando sobre buenas prácticas, recomendaciones, tips, en torno a todo este proceso de aplicar a convocatorias que puedan para lograr la financiación para sus proyectos. ¿Sí? Hemos estado conversando y profundizando en los temas en torno a este proceso. Hemos traído buenas prácticas y experiencias de estos 12 años que llevamos camellando en este tema. Hoy vamos a estar conversando y trajimos un invitado especial, un invitado muy especial, que tiene experiencia gestionando recursos para una entidad, una empresa. Él ya les va a contar exactamente qué es, pero queremos que conversen con él, que les cuente las experiencias, que le hagan preguntas, que lo aprovechen en este ratico que lo vamos a tener aquí, en torno a todo el proceso de aplicación a convocatorias, en torno a ese proceso que él inició y que se echó al hombro dentro de su organización. Antes de empezar, bueno, veo que ya se están conectando. Sí, aprovechen mucho a Maris. Él sabe mucho. Juan Pablo es muy teso, entonces pregúntenle, así como ayer que le preguntaron a César. Veo que ya se está conectando mucha gente. ¿Cómo vamos? Y por favor díganos de dónde se conectan. Saben que es muy importante saber de dónde nos saludan. Cuéntenos de dónde se conectan en Instagram y en Facebook. Cuéntenos de dónde se están conectando, cómo están. Ya vemos que se están conectando varias personas, entonces cuéntenos rapidito mientras voy fijando el tema del día. Mientras entra ya el invitado, les voy a hacer unos recordatorios. Recuerden que mañana, el próximo miércoles 24 de marzo, vamos a estar dando una clase gratuita sobre los 4 pasos que se requieren para aplicar a convocatorias que puedan financiar sus proyectos. Vamos a estar profundizando sobre las causas por las cuales rechazan el 90% de los proyectos y cuáles son esas formas de combatir esas causas. Después de esa clase gratuita, vamos a abrir las inscripciones a nuestro método Profinanciación, que es allí donde profundizamos. Eso tiene un entrenamiento donde profundizamos en ese paso a paso, con los formatos, las actividades, lo que se debe hacer día a día durante 6 semanas que dura el programa. Viene acompañado de sesiones en vivos de preguntas y respuestas semanales para irlos acompañando en esas sesiones en vivo grupales frente al proceso, en cómo van avanzando. El programa tiene un costo de $297 y lo vamos a tener abierto durante 24 horas. Las personas que se inscriban en esas 24 horas, vamos a arrancar con ellas el programa durante las 6 semanas que dura todo el proceso. Vemos por acá que se están conectando varias personas. Ya llevamos algunos conectados en Facebook, algunos conectados en Instagram. Entonces, yo no sé si le damos paso. Sí, de una vez. Otra cosa que nos olvidaba que nos dijo el equipo, les vamos a estar enviando el recordatorio de la clase gratuita si ya se inscribieron. Si no se han inscrito, vayan al link de la bio. Si ya se inscribieron, estén pendientes del correo. Están llegando los correos a la bandeja de notificaciones.
Entonces, para que lo revisen y les llegue el recordatorio de la clase gratuita del miércoles 24. Listo, démosle paso, ya está Juan aquí, Sí, para que le demos paso. entrada. Listo, aquí estamos. A ver, muestra. ¿Ya? Ay, lo quitaste aquí. Vuelve. Juan, vuélvenos a Vuelve, mandar la Mari. invitación que la cancelamos por error por Instagram, porfa. Vuélvela a mandar ahí. Bueno, se va a conectar Juan Pablo Mariscal. Él es gestor de proyectos en una empresa que él ya les va a contar el detalle. Y ha tenido experiencia jalonando recursos para sus proyectos de creaciones de nuevos servicios en su organización. Aquí ya le vamos a dar entonces paso a Juan. Ay, la volviste a quitar. Aquí estamos nosotros aprendiendo todo esto de la tecnología con estos envíos. Aquí estamos. Juan, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿cómo te ha ido? Bien, ¿Cómo bien. vas? ¿Nos escuchas Bien, bien. Yo las escucho bien, espero que me vean bien y me escuchen mejor. Sí, sí. Perfecto, Estamos escuchando Juan. muy bien. ¿Cómo te ha Muy ido? bien. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por darnos este ratico para conversar de las experiencias que has tenido en este proceso. No, a ustedes gracias por invitarme. Siempre es un placer volverlas a ver, que charlemos un rato y ahora pues con más invitados tratando de contar un poquitico lo que hemos hecho como a título personal o hecho con las empresas en las que hemos trabajado y abiertos pues a las dudas que tengan. Esperemos que podamos dar respuestas a las preguntas y si no pues las apuntaremos para responderlas después. De una, Ok, Juan. muy bien. Juan, cuéntale a la gente que no te conoce quién eres tú, como todo tu proceso, la empresa en la que estás trabajando. Cuéntale a la gente. Listo, no, yo soy un pereirano que se fue a estudiar a Manizales como en 2002, 2003 a hacer la carrera de ingeniería química. Cuando terminé me dediqué a trabajar en consultoría inicialmente con la universidad, después hice los estudios de maestría. Durante la maestría pues también estuve vinculado a la consultoría. Sí. Ya después me dediqué como con más tiempo a la consultoría en una empresa que se llama CIE Ingeniería, que es en la que estoy vinculado actualmente. Y también me he dedicado a la docencia. Desde 2012 me he dedicado a la docencia, primero en la Universidad Nacional y ahora estoy pues vinculado con la Universidad de Pamplona. Ok. Y cuéntanos un poquito de CIE Ingeniería. Listo, bueno, empecemos por ahí entonces. La primera, pues digamos, como contacto que tuve con CIE Ingeniería fue en el 2012, 2013. CIE Ingeniería nació como una especie de spin-off de la Universidad Nacional de Manizales. Arrancaron 2 ingenieros civiles trabajando en temas de hidráulica, en temas de hidrología, en temas como de ingeniería ambiental, y después nos vinculamos otros 2, 3 ingenieros químicos y le dimos pues como una visión más amplia a lo que hace CIE Ingeniería. Okay. En estos 8 años pues CIE Ingeniería ha seguido vinculado a la universidad, pero también ha ganado pues como un renombre, y yo definiría como la actividad de CIE Ingeniería. Ayudamos a nuestros clientes al aprovechamiento correcto de los recursos naturales, ¿cierto? Okay. Los que tengan algún conocimiento, pues digamos, en el tema podríamos especificarlo de que todos los que están haciendo uso de los recursos, sea agua, sea aire o generen contaminantes, deben cumplir con los requerimientos. Entonces cumplen con unos permisos ante las corporaciones autónomas, o deben cumplir con licenciamientos ante la ANLA, o cumplir requerimientos ante el ministerio. Entonces, digamos, nosotros les prestamos ese servicio, sea de diseño de obras, diseño de sistemas de tratamiento, elaboración de licencias ambientales, estudios ambientales. Entonces, digamos, toda esa serie de estudios especializados lo hacemos desde la empresa. Los que estén más interesados, estamos en Facebook, nos llamamos SIE Ingeniería SAS. También tenemos página en internet.
Estamos en el proceso de actualizarnos en redes y actualizar cosas, pues porque no hemos estado muy metidos en eso, y por allá la orden, lo que necesite. Listo, Juan, súper. Bueno, Juan. Bueno. Bueno, Juan, entremos en materia. Cuéntanos, yo creo que aquí todos los que estamos conectados contigo queremos saber por qué te interesó este cuento de aprender a formular proyectos, de presentarte a convocatorias, qué te motivó, o sea, cómo iniciaste y por qué haces lo que haces en este momento hoy en día. Listo, pues digamos que un interés en sí particular, pues a nivel personal no lo hubo. Sí. Siempre, digamos, desde la academia, que fue como el primer contacto que tuve con la parte profesional, elaborábamos proyectos o formulábamos proyectos de investigación. Llegó un momento en que la universidad, pues digamos, apoyaba a los grupos de investigación para que formularan proyectos y buscaran plata ante entidades como Colciencias. Entonces, digamos que ahí tuve como un primer contacto con los proyectos o con la formulación, pero digamos que fue algo como muy empírico, porque en mi formación particular como ingeniero químico, digamos que no tuvimos como una asignatura en particular como para poder nosotros ganar como en habilidades en ese sentido. Sí. Y tampoco pues como que me interesaba mucho, digamos. Sí, está bien. Ya después entramos como en forma en la empresa. Posiblemente ese sea mucho el caso de personas que están conectadas, que trabajan en empresas pequeñas o que tengan emprendimientos personales o particulares en los cuales tienen alguna idea, ¿cierto? Y a nivel de empresa a veces poner a rodar las ideas es complicado por tiempo y por plata. Surgió que desde 2015, debido a la experiencia que tenía CIE, ingeniería en el campo de hidráulica, trabajamos con algunas centrales hidroeléctricas, se nos ocurrió una idea pues relacionada con mejorar la eficiencia en algunas bocatomas. No voy a entrar a ser muy técnico en ese caso. Y en 2016 estuvimos como tratando como de incubarla, pues, como de perfeccionarla, pero pues estamos sin plata. Y aprovechando un tiempo que tuvimos entre 2016 y 2017, nos dedicamos pues como a jalonar de pronto algunos recursos. No había quien se apersonara de eso. La empresa, como les digo, sigue siendo era muy técnica en ese sentido, nos faltaba como mucho en aspectos logísticos y como administrativos, pero como yo tuve alguna experiencia con la universidad, pues me puse la 10 o me gané esa rifa. Sí. Pues diría yo ahora que para bien, porque pues me ha servido mucho. Entonces desde ahí nació pues como el interés en particular en trabajar en este campo. Bueno, Juan, hay que cuentas que te pusiste la 10 en la empresa y que empezaste a aprender del tema y a sacar el tema adelante. Finalmente, ¿cómo te ha servido eso? Porque dices que afortunadamente finalmente te ganaste ahí la rifa. Que afortunadamente te tocó obligadito. No, pues eso fue una rifa, pues yo no me he ganado nada y me gané eso. Entonces en ese, pues me sirvió para qué, pues digamos para pues apersonarme del cuento. Ahí empezamos a buscar convocatorias, pero pues ya había un solo doliente como el encargado de eso. Fue un proceso muy exitoso, pues no sé si más tarde como que entramos en detalle de cómo fue ese proceso, pero para resumir un poquitico, pues digamos eso me sirvió a título personal, ¿cierto? Como para aumentar un poquitico la experiencia que he tenido, ¿cierto? Sirvió para que desde lo que aprendí y lo exitoso que fue el proceso de formulación y después la ejecución del proyecto en la empresa, como que cuadráramos una cantidad de cosas que estaban muy desorganizadas. Sí. Y también sirvió como a título personal, como consultor independiente, para formular proyectos para otras entidades. Entonces digamos que pasé de trabajar solo para sí ingeniería, pasé a vincularme a otras empresas de forma temporal en formulación de proyectos, y también podría ampliarlo como que ese conocimiento sirvió para organizar muchas cosas en el campo de docencia y en el campo de investigación. Creo que diría yo que es uno de los principales como enseñanzas que dejó pues todo ese aprendizaje de aplicarlo pues digamos al campo profesional amplio en el cual creo pues que me he estado desempeñando.
Maris, ven, vamos a saludar, vemos que se están conectando ya varias personas por Facebook, nos dicen que de Ocaña se está conectando Sofía, se conectó Luis Alberto que ya nos ha acompañado, Hernando que también buenas noches, está saludando Angélica, vemos que se conectó Camila. Materile, muy bien, muy Bueno. bien. Vayan Recuerden, dejando sus preguntas. eso les iba a decir, recuerden a todas las personas que se están conectando, ir colocando sus preguntas, que le quieren preguntar a Juan Pablo Mariscal. En Facebook vayan dejando ahí las preguntas en comentarios, en Instagram si quieren, al lado de comentarios hay una bolita con el signo de interrogación para irlas poniendo, para ir poniendo las preguntas, vayanlas dejando ahí. Ahorita le damos paso, Juan, y te ponemos ahí contra el paredón para que respondas algunas preguntitas. Sí. Por favor, no. Por acá, bueno, ya vamos viendo preguntas, pero te quiero preguntar, Juan, ¿cuál ha sido tu experiencia relacionada con la postulación de proyectos a convocatorias? Cuéntanos un poquito cómo te ha ido, cómo ha sido ese proceso, qué recomendaciones, Pues digamos, tips tienes, digamos, para decirle a muchas personas que están interesados en entrar en este mundo, que les interesa también como, pues como decías tú, porque de cierta forma hay que ponerse la camiseta o porque les gusta, pero pues que tienen que hacer el trabajo. ¿Cómo te ha ido y qué recomendaciones les darías? Pues digamos, voy a tratar como de dar respuesta a eso, pues como desde la temporalidad que he vivido, ¿cierto? Sí. Yo les decía que inicialmente en la universidad, pues el primer contacto, la primera experiencia fue en la formulación de proyectos en el grupo de investigación para conciencia, ¿cierto? Sí. En forma particular eran convocatorias que buscaban la alianza empresa-universidad. Sí. Lastimosamente, de los 3 o 4 proyectos, pues digamos, si fallo en un número, me disculpan, no fue exitosa, ¿cierto? Todos los procesos se cayeron, ¿cierto? Y fue triste porque se caían después de una gran dedicación que le metíamos mucho el pecho a los proyectos, pero que identificábamos ahí, pues ya uno como con el tiempo se da cuenta que desde la universidad se formulan proyectos muy buenos en la parte técnica, pero muy malos en la parte administrativa, ¿cierto? O diría yo que muy malos en la forma en que transmiten el mensaje, porque es un proyecto que parte desde la universidad, que es muy riguroso en la parte técnica y creemos pues que con eso cumplimos. Sí. Pero si al otro lado está revisando una persona, no digamos que no está capacitada, sino que no tiene la formación específica en lo que estamos tratando de decirle, pues posiblemente no lo va a entender. Y no se va a tomar el tiempo, y no debería tomarse el tiempo de tratar de entenderlo, porque ese no es el oficio de un evaluador. Después pasó lo mismo, o cosas parecidas, digamos, desde la empresa, en la cual, digamos, nosotros no participamos en convocatorias en particular, sino que yo podría definir que cada cliente o cada oportunidad que tenemos con un cliente es como participar en una convocatoria. A nosotros nos invitan o hay un proceso abierto, tenemos que entregar una propuesta y nos pasaba lo mismo. Nosotros entregamos muy buena información técnica, muy buena información metodológica, pero a la empresa, digamos que no, a la empresa contratante no le calaba el mensaje. Y pasaba que nos comentaban unos consultores como más expertos que nosotros, nos decían que teníamos, pues me disculpan la palabra, como que nos pasábamos de bobos, por no decir otra cosa, porque entregábamos mucha información. Entonces entregábamos propuestas muy amplias en lo técnico, unas grandes definiciones, una metodología muy amplia, y que nos decían que nuestras propuestas las usaban para dársela a otro y que con la metodología ellos mismos, digamos que ejecutaban los proyectos. Claro. Con el tiempo, digamos, y con la experiencia que adquirimos de pronto en el contacto con el método, pues digamos que del cual ustedes han hablado y el cual tuve contacto afortunadamente, nos ha permitido a ganar experiencia en algo, que en las propuestas, en la participación en convocatorias, en la participación en proyectos,
lo que prima es tratar de darle gusto al evaluador. Y darle gusto al evaluador ellos ponen unas condiciones, cumplamos las condiciones. Nos están pidiendo cosas técnicas, presentemos las cosas técnicas. No entreguemos más de lo que nos están pidiendo, porque eso a veces hace muy robusto las propuestas y eso raya en generar más inquietudes en los evaluadores. Sí. Entonces digamos que yo resumiría como esa experiencia en esos experiencias no exitosas en la empresa, experiencias no exitosas a nivel, digamos, de la universidad, y después, digamos, conociendo como el método del cual ustedes han hablado, del cual pues no diría que me volví experto, pero sí tuve un contacto y ese contacto nos sirvió pues muchísimo. Ahora si de pronto es necesario comentar más al detalle, también sirvió en otros aspectos, digamos a nivel personal, como consultor, como les decía. Algo que me parece muy rico de la experiencia que gané como formulador fue formular proyectos en temas de los cuales no soy experto. Entonces formulé proyectos desde el tema de apicultura. También recientemente apoyé la formulación de un tema, no sé cómo decirlo, como de reclutamiento de jóvenes deportistas. Pues digamos que se amplió mucho como la visión que uno puede tener como formulador, y un buen formulador no tiene que saber en sí del tema, tiene que saber de cómo explotar el tema que se está tratando. Entonces pues yo resumiría esa experiencia sin alargarme mucho. Si son las 8:30, por favor me dicen y suspendo mi verborrea. Juan, aquí para eso estamos, para escucharte hoy aquí. Otra pregunta pero no tanto, que se me ocurre es, a nivel de CIE, o sea, ¿cuál es la motivación de CIE de la empresa para querer presentarse a convocatorias? O sea, ¿qué los motiva a querer presentarse a convocatorias, a hacer esos esfuerzos y, por ejemplo, como seguir, digamos, como contigo diciéndote, ven, sigue en esta área, sigue trabajando en eso? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la motivación de la empresa para estar en ese proceso y jalonar recursos a través de ese medio de financiación? Digamos, yo estuve conectado anoche en el live que hicieron con César. Sí. Y digamos, el interés de ellos como fundación de buscar recursos es buscar recursos para su funcionamiento, ¿cierto? Podría uno dar como ese concepto. En el caso de CIE, pues nosotros buscamos recursos para nuestro sostenimiento, pero a través de convocatorias estatales o convocatorias, digamos, privadas, que nos hacen invitaciones para participar. En particular, la convocatoria a la cual participamos, en la cual digamos que gané la experiencia, es la convocatoria del SENA, ¿cierto? La convocatoria del SENA de 2016-2017 para innovación. Sí, ¿por qué busco eso? Pues porque tenía una idea, y la idea, una de tantas, pues nuevamente como que apelo a la experiencia que pueden tener muchos aquí como empleados de empresas pequeñas. Sí. Vimos que esa posible idea podría servirle a CIE Ingeniería para abrir una nueva línea de servicio. Sí. Entonces participamos en esa convocatoria, desarrollamos el proyecto, generamos una muy buena, digamos, un muy buen resultado. Eso nos permitió abrir una nueva línea de servicio, y con esa nueva línea de servicio desde 2018 hemos estado facturando. Sí. Digamos, justo en este momento nos acabamos de ganar una convocatoria en la cual ofrecimos el sistema nuevo que desarrollamos en esa convocatoria. Super. Y eso pues creemos que fue un buen plus para podernos ganar un seguimiento a unos sistemas de captación de agua en un pueblo de Antioquia, en un municipio de Antioquia. Entonces, sí, Ingeniería ha buscado financiación más que todo para promover sus ideas de negocio, y esas ideas de negocio fortalecer, pues, digamos, su portafolio. ¿Qué ha traído consigo, pues, digamos, esos procesos? Pues madurez a nivel de empresa, madurez de organización, madurez desde cómo presentar una buena propuesta hasta cómo hacerle seguimiento a un proyecto. Sí. Entonces, digamos, eso le ha permitido como así por los dos frentes ganar en madurez y facturar, pues, que es el fin último de una organización. De acuerdo. Aquí te voy a empezar a lanzar unas preguntitas. Te preguntaban, bueno,
¿Has ganado alguna convocatoria? Ahí ya estás dando respuesta, pero cuéntale. No, si digo no, por favor no vayan a cortar esta llamada. Sí, nosotros hemos, digamos, convocatoria que hemos participado por recursos del Estado, la que les comentaba 2016-2017 con el SENA, que fue nuestra primera experiencia. Después con el mismo método hemos ganado invitaciones público-privadas, hemos ganado contratos con entidades del Estado, digamos que podría destacar una que fue un contrato con la gobernación del Amazonas que ejecutamos el año pasado. Tenemos unas empresas privadas, pues digamos que son los principales clientes, y las empresas privadas lo que hacen es invitar a sus proveedores, digamos, más recurrentes. Participamos con otras 4, 5, 6 empresas, en la mayoría de los casos empresas de un gran renombre, empresas muy importantes en Colombia, diré una, Ingetec, por ejemplo, Ingesam, y nosotros, una empresa que es mucho más pequeña, hemos ganado, ¿cierto? Y no solo hemos ganado por un precio, sino que también hemos ganado, considero yo, por una estrategia en la forma de presentar las propuestas, y más que todo de cómo lo presentamos. Algo más importante es cómo le damos respuesta a los términos de referencia. Sí. Entonces, digamos, algo que nos generó mucho conocimiento y mucha ventaja competitiva, considero yo nuevamente, del método, pues digamos que aprendimos, es la rigurosidad en seguir los caprichos del cliente, por así decirlo. Y los caprichos están traducidos ¿en qué? Están traducidos en los términos de referencia. De ahí no se pueden alejar. Entonces, si la respuesta es sí, hemos ganado, eso nos ha permitido facturar más y tener un crecimiento desde hace unos años. Juan, te hago una pregunta aquí que me causa curiosidad con tu respuesta, y es, digamos, el método está pensado y estructurado para, digamos, lograr financiación a través de convocatorias de entidades públicas y de cooperación internacional, pero tú vas un poquito más allá también y cuentas que hablas de licitaciones y de otros procesos, digamos, a manera de concurso en las que también has participado. ¿Crees que ahí ha sido efectivo y de verdad les ha servido también en ese aspecto? Sí, claro, y no solo que sirvió a nivel de empresa, sino que sirve a nivel personal, ¿cierto? Entonces, digamos que olvidé decir que las convocatorias que hemos ganado y mencioné en la pregunta anterior es a nivel de CIE. Sí. Pero a nivel personal, pues digamos he participado en otros 2 o 3 proyectos, todos digamos que también hacen parte de convocatorias para SENA, digamos que le hemos cogido como el lado a ese tipo de convocatorias, y han sido exitosos, ¿cierto? Y no solo exitosos, sino que también han tenido las mejores calificaciones. Esas convocatorias son muy cerradas en cuanto al número de ganadores. Sí. Entonces casi que puede ser 1 o 2 ganadores por departamento. Entonces para eso no es solo presentar una propuesta muy buena, sino tener un puntaje muy alto en las evaluaciones. De acuerdo. Entonces eso digamos que hace parte, pues digamos, como de la experiencia ahí en ese caso. No sé si me desvié de la pregunta que me hiciste, Angie. No. Si me ayudas a retomar. Te pregunto otra cosa. ¿Cuál crees que fue la clave para ganarte esas convocatorias que mencionas, donde obtuviste las máximas puntuaciones? ¿Qué fue la clave de ahí, Juan? Listo, digamos, hay un punto que todos somos conscientes o todos chicaneamos de que la capacidad técnica de cada uno en su empresa o como profesional es la mejor, ¿cierto? Sí. Entonces todos creemos desde el momento en que montemos algún tipo de propuesta para una convocatoria, es que tengo la mejor idea. Y yo tengo la mejor idea, estoy enamorado de esa idea, me hago matar pues por esa idea. Pero digamos que falta algo, falta la rigurosidad. ¿Para qué? Para saber qué le están preguntando a uno y qué le están pidiendo. Uno de los casos principales, y nos pasó en una de las convocatorias con Colciencias, fue simplemente que el papel del representante legal de una de las empresas no fue entregado. Sí, claro. ¿Qué pasa ahí? Usted se dedica 1 mes, 2 meses, y ese papel nunca llegó, no lo presentó, no nos dimos cuenta que había que presentarlo, se va a la convocatoria y ni siquiera evalúan el proyecto.
porque hay algunos de los papeles que no son subsanables. Entonces es muy triste tanta dedicación para que en casos o en situaciones tan bobas, por así decirlo, como un papel que faltó, se caiga el trabajo de tanto tiempo. Entonces debe haber rigurosidad no solo en la parte técnica, sino también en la parte de seguimiento. Hacer un simple checklist de qué papeles me están pidiendo, saber de qué forma tengo que entregarlos, que la Cámara de Comercio no puede tener más de 30 días, ¿cierto? Son cosas muy bobas. Después de ahí su idea es muy buena, pero si solo la entiende usted, ¿para qué le sirve? Entonces usted necesita plantear una metodología que sea simple para usted, o diría simple para mí, porque esa no era mi formación o no es mi formación, que sea tan simple, pero que le permita a usted, a partir de unos pasos muy básicos, transformar su idea que es tan bonita, pero que solo rinde en su cabeza, plasmarla en un objetivo muy claro, con objetivos específicos muy claros, cada uno asociado a un problema en específico, y que cada uno entregue un producto en particular, porque al final el evaluador no se va a enamorar de su idea si no la entiende, y el evaluador va a decir, usted formuló un objetivo que es claro, planteó un producto que es alcanzable, chuleo, perfecto, ¿sí? Entonces la rigurosidad en temas o en aspectos que parecen muy simples, pero que por la formación que tenemos o por la poca experiencia que tenemos en participar en convocatorias, no las tenemos en cuenta. De acuerdo. Voy a leer acá un comentario que nos hacen en Facebook. Ya lo colocamos, lo hace Luis. Ya han estado, pues ya las personas que nos acompañan están preguntando, entonces ya te voy a empezar pues como a mostrar, te vamos a empezar a mostrar, Juan, las preguntas. Entonces dice Luis, muy importante el aporte del compañero, una inquietud, en esas convocatorias, ¿qué metodología exigen en la formulación de proyectos? En las convocatorias que te ganaste, Juan, en las que participaste y lograste obtener esa financiación, ¿qué metodología exigen en la formulación? Te pregunta Luisa. Pues ahí me disculpará Luis, pues digamos, si el lenguaje mío no es un lenguaje como de un formulador como experto, por así decirlo, ¿cierto? Entonces yo he escuchado que está la metodología de marco lógico, que hay otro tipo de metodología, ¿cierto? En ese caso, las convocatorias en las que ha participado sí, digamos que no tienen unas exigencias particulares, pero las convocatorias tienen digamos, algo común, que es que debemos presentar con claridad cuál es su problema, de ahí cómo lo convirtió en un objetivo, de ahí cómo lo convirtió en un producto. No sé si las compañeras de Mutatus traducen eso en una metodología en particular, ¿cierto? ¿Cómo convierto yo de una necesidad, cómo lo vuelvo un objetivo y cómo lo planteo en un producto? Sí, no, Entonces, creería yo que ahí me disculpas, Angie, que te interrumpa, dale. Esa pregunta la respondo desde ese enfoque en el cual nosotros ganamos la experiencia. Para esos tres aspectos, casi que meterlos como una especie de receta, ¿cierto? Para nosotros es una receta lo que debemos hacer, posiblemente no tengamos el conocimiento suficiente para saber esa metodología cuál es, Ajá. pero nos ha funcionado a nivel personal y a nivel de empresa. Ya me dirán ustedes cómo llama esa metodología. Juan, no, yo no quiero hacerte ningún complemento en términos técnicos porque me parece excelente la respuesta que das en términos prácticos, ¿sí? Más que ponerle, digamos, un nombre, está bien lo que mencionas. Digamos que cada convocatoria lanza una serie de formatos y de requisitos diferentes que siguen un paso a paso, y digamos que ahí lo que nosotros intentamos compartir en el método es eso, es hacer algo muy práctico que te permita ir a lograr el objetivo, ¿sí? Más que tener exactamente la terminología, digamos, técnica, como tú mencionas, Juan, es ir a eso, a lo práctico. Pero es muy clara, digamos, la respuesta que das ahí. No sé, Angie, si me permites complementar algo ahí. Dale. Esa terminología y esa formación, digamos que eran una barrera en la empresa como para perfeccionar ideas de negocio. Entonces, digamos,
Es una empresa que tiene rodando 2 o 3 proyectos, sean grandes o sean pequeños, pero en ese entonces éramos máximo 4 o 5 personas. Sí. Ninguno de nosotros tenía formación en ingeniería industrial o en administración de empresas o con algún diplomado en formulación o de gestión, ¿cierto? Entonces, una primera aproximación fue como a nivel particular, tratar como de documentarnos y al final eso se vuelve tedioso porque se va chocando uno con barreras como la terminología, ¿cierto? Como saber qué metodología uso, que el árbol de problemas, ¿cierto? Entonces se empieza a desgastar uno en la búsqueda de cosas para lo cual, pues digamos, la formación no es, digamos, particularmente dirigida a eso. Alguien dirá, pues qué man tan perezoso, si es ingeniero, pues debería tener ciertas capacidades en eso. Posiblemente sí, y también como está vinculado a la academia, posiblemente las pueda tener, pero hay algo que es una limitante importante, que es el tiempo. El tiempo para sí ingeniería valía mucha plata. Sí. Si dedicamos a uno a ponerse a estudiar, a ponerse a repasar, para que cuando terminara y tuviera un éxito, ya la convocatoria del SENA hubiera cerrado, entonces era quemar pólvora en gallinazos, como diría un famosísimo sabio caldense. Entonces sí, esa búsqueda de alguna metodología o esa fortuna de encontrarnos con una metodología que para nosotros pudiéramos aplicarla sin necesidad de invertir mucho tiempo previo en la formación, en entender conceptos y en ganar, como digamos, habilidades que no teníamos, pues digamos, no era particularmente importante en ese momento. Okay. Aquí vemos una pregunta de Almacenes Batán. Ellos han estado muy juiciosos con nosotros en la mayoría de lives. Y te preguntan que si esa metodología que ustedes siguen, ¿sí? Es fácil. La metodología para conseguir financiación es fácil. ¿Tú qué dirías, Juan? Yo diría que no. Y voy a tratar de sustentar mi respuesta de la siguiente manera. Dale. Una metodología para ganarse un proyecto tiene, digamos, 2 frentes. Sí. El frente que les comentaba ahora de que la idea debe ser fuerte y la metodología de cuál es el paso a paso para buscar los términos de referencia, extraer qué me están pidiendo, saber cuáles son los puntos adicionales que entrega una convocatoria, que casi siempre las convocatorias uno las pierde por 1 o 2 puntos, cuando al final uno se da cuenta que si uno vinculaba, digamos, en la empresa a un trabajador con alguna discapacidad, se gana 1 punto, ¿cierto? Son cosas como tan simples y tan ajenas al core del negocio que se pasan por alto. Sí. ¿Por qué digo que no? Porque en la mitad está cómo hacemos el link entre la metodología y el paso a paso. Que alguien puede decir que es fácil. Yo no diría que es fácil porque eso conllevó mucho tiempo en que la metodología fuera creada. La metodología en sí no es fácil en su formulación o a lo que va dirigida. Posiblemente pueda hacer más simple que la idea grande que tenemos pueda ser traducida para un evaluador que lo va a leer, ¿cierto? Entonces, concluyo, la metodología para mí no es fácil. Sí. Lo que es fácil es contar con los formatos, contar con el paso a paso, y la facilidad en ganar en rigurosidad al momento de uno presentar a una convocatoria. Si fuera fácil, la encontraríamos en cualquier parte, simplemente googleando una metodología fácil para ganar convocatorias. Ok, aquí tenemos... Oh, dale tú. No, dale. Acá tenemos otra pregunta de ese Camilo Vargas. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de participación y cuál es el monto más alto que han ganado? Pues requisitos mínimos de participación en convocatorias y cuánto es el monto máximo que han ganado en convocatorias. Listo, nosotros tenemos una restricción grande que como empresa que es pequeña aún, muchas de las convocatorias, principalmente las estatales, las que encontramos en SECOP, plantean algo. Que en 3 contratos usted demuestre que ha ganado o que ha contratado por valores equivalentes al costo de la propuesta. Entonces son propuestas que son de 5.000, 6.000 millones, en las cuales, digamos,
por esas características de contratos y por el capital de trabajo que ahora tiene Cien Ingeniería, digamos que están lejos de que podamos participar a nivel del Estado. A nivel privado nosotros sí no hemos tenido siempre esa restricción y la metodología que hemos aplicado nos ha permitido ganarnos contratos desde 40 millones de pesos hasta el más grande que puede ser 3.200, 3.300 millones de pesos, un solo contrato, ¿cierto? Y la propuesta que presentamos en cuanto a su estructura y en cuanto a su rigor es muy similar en la de 40 millones y en la de 3.000 millones, ¿cierto? Que es otra cosa que yo destaco de la metodología, ¿cierto? No es una metodología que se aplica a proyectos baratos o no es una metodología que se aplica a convocatorias del Estado o no es una metodología que se puede aplicar para un emprendedor, digamos, a título personal. Digamos que es una metodología que presenta como una transversalidad como tan importante y una generalidad tan buena que le ha permitido así de ganarse contratos, como les digo, desde 40, 30, 80 hasta 3.000 y pedazos, ¿cierto? Bueno, acá vamos leyendo comentarios, nos dice Valentina Tor, se ganan las convocatorias porque las presentan de manera impecable y la atención post servicio es muy buena, los debe conocer, yo creo. La experiencia aumenta las probabilidades. No, ella es mi señora hermana y está siendo pagada por mí para dar buenos consejos. Bueno, acá Emilia Gutiérrez dice, excelente tema, les consulto. Para obtener recursos para ONGs, ¿cuál es la ruta? ¿Sí? Bueno, esa te la respondemos nosotras, Emilia. Temas de recursos para ONGs, generalmente las convocatorias que más apoyan a este tipo de instituciones son convocatorias de cooperación internacional, ¿sí? También hay convocatorias nacionales, por ejemplo, no sé, un ejemplo, bueno, a nivel de cooperación internacional, la FAO, USAID, Naciones Unidas, SAYET, son organizaciones que están con un foco muy grande y están buscando iniciativas que ayuden a temas de reducción de la pobreza, cambio climático, cuidado de los animales, ¿sí? Entonces, por ahí puedes empezar a buscar. Revisa muy bien cuál es el objetivo de tu organización o de tu causa o del proyecto que quieres impulsar y a partir de ahí encuentras tu foco. ¿Cuál es el foco? Tu foco para ir a buscar esa entidad que esté alineada con esa causa tuya, que esté alineada con ese proyecto que quieres sacar. Eso es clave. Hay otro comentario y nos dice Emilia, no es fácil, es de constancia y disciplina. Muy bien, total, muy valioso. Total, Emilia, nosotros siempre decimos que la metodología, o sea, siempre hay que acompañarla de acción. O sea, lo más importante es la acción, salir, hacer, a perseverar, a aplicar hasta lograr esa financiación. Algunas veces uno sale y aplica y consigue la financiación, como sé que le ha pasado a Juan Pablo, en el primer intento va y consigue la financiación, le ha pasado ya en 3, le conozco yo, pero en otras ocasiones hay que salir y aplicar hasta conseguir esa financiación. Entonces sí, clave lo que tú dices. Estoy de acuerdo. Angie, no sé si me permites complementar algo de lo que acabas de decir. Dale, por favor. Es que, digamos, todo ese proceso es altamente desgastante, ¿cierto? Y si no tener una metodología clara, pues va a ser, aparte de desgastante, no va a tener resultados, ¿cierto? Desde el simple hecho de saber cuál convocatoria es, digamos que muchas veces tenemos testimonios en los cuales empiezan a trabajar en una convocatoria, la empiezan a rayar, creen que les va a servir, ya se hacen ganadores, ya cuentan con la plata en su bolsillo y se devuelven y miran que los simples objetivos de la convocatoria no aplica para su empresa, ¿cierto? Sí. Entonces,
eso es algo muy desgastante, que son cosas que uno diría, es que eso es simple, o eso es sentido común, pero no lo es, ¿cierto? A veces, como les digo, la empresa o el emprendedor está ciego por su idea, Sí. y cree que va a vender eso ahí mismo, y se aleja de detalles muy importantes que deben considerarlos. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, Tiene que acá ver- nos vamos con Facebook. Vamos a estar por tanditas Instagram, Facebook, porque ya vemos que hay varias preguntas. Entonces vamos acá con Facebook, ¿sí? Dale. Nos pregunta Jetli. Jainer. ¿O cuál es el No, evento? esa empecé. Bueno. Jane. ¿Cuáles son los requisitos para participar con una fundación para conseguir recursos? Bueno, Ahí no tengo respuesta. ahí también te comento. Requisitos mínimos aplican también, digamos, muchas veces para las empresas. A veces piden unos de más, otros de menos, pero en términos generales, muy importante, experiencia en campo, mínimo 2 años de experiencia. 2, estar constituido formalmente, ¿sí? Tener una representación legal, un acta de constitución en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro. Y 3, tener unos buenos indicadores financieros. Aunque no es muy común que lo pidan para las organizaciones sin ánimo de lucro, ya digamos que la tendencia está aumentando y les están solicitando también tener unos estados financieros, unos balances, todo auditado con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior para poderles revisar ese tema de indicadores financieros. ¿Sí? Ahí digamos que te complemento una cosa y es que o sea, existen convocatorias casi desde que tú estás en cualquier nivel de experiencia y de formalidad. Sin embargo, las condiciones que menciona Julie, cuando tú cumples esas condiciones, la cantidad de convocatorias a las que puedes aplicar se te aumenta en el número de cantidades y oportunidades a las que puedes llegar y al monto al que puedes aplicar. Como dice Juan, hay convocatorias muy pequeñas, desde 40 millones, 10 millones, hasta miles de millones de pesos. Entonces, en la medida en que tú empiezas a avanzar en esa experiencia y en esa formalidad de tu fundación, de tu organización, se empiezan a abrir más oportunidades y aparecen un mayor número de convocatorias. Acá veo un comentario muy chévere y quiero que... Juliana, ¿me permites antes de que leas ese comentario tan chévere? Sí. Lo que dice Angie es muy interesante en cuanto a la ganancia de experiencia de una empresa, de una fundación o del que sea para participar en convocatorias. Yo me devuelvo unos años y cuando uno ve los términos de referencia que aparecen publicados en SECOP, eso es para ponerse a llorar, ¿cierto? Son términos muy complicados, digamos, pero uno con la experiencia y aplicando la metodología, uno sabe que no tiene que leerse esos ladrillos de términos de referencia de 300 páginas. Sí. Si uno fuera juicioso, pues se los va a leer, y además si hizo el curso de lectura rápida, pues también se los puede leer. Pero en el caso de un simple mortal, pues cuando se los lea, la convocatoria ya cerró. Y con SECOP pasa algo muy interesante, que yo no diría interesante, sino también misterioso, que es que lanzan invitaciones y se cierran en 3 días, o se cierran de un día para otro. Entonces, en esos casos de los términos de referencia y los cierres de las convocatorias, es muy importante ganar en efectividad, en saber dónde reviso. Yo no tengo que leerme toda la historia, pero sí tengo que ir a 2 o 3 puntos particulares primero para saber si mi empresa puede aplicar. Sí. Y ya, me disculpas, Juliana, Una por favor. pregunta que nos hacían, creo, esta semana, y es que hemos visto que personas dicen, no, yo no me presento a convocatorias porque las convocatorias siempre están arregladas, o sea, de entrada ya se sabe quién va a ganar, eso si uno no está en la rosca, nunca gana. Bueno, y te complemento, que era lo que te iba a decir que me pareció muy chévere y que quiero escuchar tu opinión. Dice Diógenes Quintero por Facebook, nos dice,
Los procesos con el SENA y Colciencia son muy engorrosos y casi siempre los rechazan. ¿Tú qué tienes ahí como para contarnos, ya que has tenido experiencia con los dos? Listo, primero le doy como respuesta un poquitico a lo que dice Angie. Es cierto, lastimosamente estamos en el país en el que estamos, y uno como contratista se da cuenta de eso. Hasta en eso, digamos que gana uno una experiencia en la agudeza de uno identificar un proceso. Si, como les decía, hay un proceso que los términos de referencia y el estudio de mercados son 2 ladrillos de 400 páginas y lo abren hoy y lo cierran mañana, ¿qué esperaría uno? Pues uno sabe que eso ya tiene asignado un parroquiano que lo va a ejecutar. Pero cuando hay procesos en los cuales entregan una semana, un poquito más de una semana, ahí dice uno, pues posiblemente también esté amarrado, pero el desgaste que yo pueda hacer, pues no es tan misteriosa esa convocatoria, ¿cierto? Entonces digamos que ahí también no influye eso. Pasa en lo público y pasa en lo privado también. Sí. Lo que me preguntaba Juliana con respecto a Colciencias y al SENA, tiene toda la razón, ¿cierto? Casi nunca pasan, pero posiblemente nunca pasan uno podría abrir de que de los 100 que se presentan en Caldas, para dar un ejemplo de alguna convocatoria, para Caldas nomás hay 2 cupos. Entonces, ¿cuál es la imagen que va a quedar? Pues casi nunca pasan, y obviamente casi nunca pasa porque 98 se quedaron. Pero si uno se pone a ver de los 98 y si uno fuera juicioso y se pone a revisar cuáles eran las ideas de esos 98, uno va a poder identificar unas ideas increíbles, ¿cierto? Sí. Si uno dice, pues yo me voy a robar esa idea y cambio el mundo. Sí. Entonces, muchos de esos 98, a pesar de tener una buena idea, se quedaron por asuntos de no cumplir o no dar a entender su mensaje, ¿cierto? O su idea de negocio. O como yo diría, es que no consintieron al evaluador. ¿Sí? Muchas veces un evaluador lee y él se da cuenta que es un proyecto que es simple, que es claro y que cumple con todo, pues el evaluador no tiene otra solución que dar una buena calificación. Ajá. Pero si el evaluador lee una buena idea, pero no están bien planteados los objetivos, no son alcanzables los productos, pues lo más seguro es que no va a pasar. Igual pasa con Colciencias. Y con Colciencias, pues digamos, es más desgastante por los tiempos que toman en la evaluación los procesos de Colciencias. Pero Colciencias tiene convocatorias muy buenas, ¿cierto? Que muchas veces quedan en manos de las empresas grandes porque los pequeños emprendedores o las pequeñas empresas simplemente no quieren desgastarse en esos procesos. ¿Y tú qué recomendación le darías a Diógenes Quintero, que dice, no, pues es que esas propuestas siempre las rechazan? ¿Tú cómo has logrado entonces llegar a esos mejores puntajes y a que finalmente te otorguen esa financiación? Y sin rosca, pues que también eso aplica, ¿no? No, la verdad yo reparto una serie de dádivas a mis evaluadores. No, para no hablar de eso, pues digamos, la recomendación es digamos, no perder el ánimo, ¿cierto? Al perder un proyecto o al no ser ganador en una convocatoria, pues lo que uno debería hacer es, casi siempre los evaluadores le entregan a usted, como pues valga la redundancia, su evaluación y le dice por qué en cada punto no estuvo bien. Entonces muchos le pueden decir es que su presupuesto no fue claro. Ajá. O sus problemas o su problema no está bien definido. Si la idea de Diógenes es muy buena, pues digamos trate de apersonarse de esas observaciones que le hicieron para su próximo intento. Pero si en su próximo intento puede tratar de ser más riguroso en lo que hemos venido hablando con respecto a una metodología que pueda acoplar su idea a unas intenciones del evaluador o a unos deseos del evaluador o a unos deseos de la convocatoria, pues sería como el paso que Diógenes puede dar. Okay. Primero, no decir que todo está amañado, un alto porcentaje sí está amañado, ¿cierto? Pero hay muchas convocatorias que simplemente se quedan porque la gente no se presenta, porque no las conoce, porque eso es hasta otro arte de ciencia. Me volteaste toda mi respuesta ayer porque no estoy nada de acuerdo con eso.
No, Angie, por favor, yo firme que yo puedo decir acá lo que yo quisiera. Y mi respuesta ayer con respecto a eso de las personas Sí. que sepan, pues que dicen no me presento a convocatorias porque definitivamente a las convocatorias del SENA, incluso me han dicho, yo no me presento a las convocatorias del SENA porque seguramente ya tienen ganadores, y yo les respondí ayer, No. desde la experiencia yo les puedo decir que no, porque es que nosotros hemos acompañado a decenas de empresas y emprendedores a participar en esas convocatorias y hemos logrado esa financiación sin ni siquiera tener contactos de ningún tipo adentro. No, Angie, me disculpa si no me hice entender. Yo hablo, las del SENA o las de Colciencias, digamos que no tengo conocimiento, creería que no están amañadas, ¿cierto? Yo me refería a las estatales, a las que les decía que son tan extrañas que sacan unos convocatorias o unos pliegos para cerrarlo otro día, ¿cierto? Okay. Ahí sí somos conocedores que esas sí en la mayor cantidad o en un gran porcentaje están amañadas. Entonces no estoy atentando contra tu respuesta de la noche anterior. Para que me vuelvan a invitar a mañana. Sí. Hay más preguntas, vamos acá por Instagram. Juan, ¿cuántas convocatorias te has ganado? Nos preguntaban al lado. Bueno, hablando de convocatorias, como les decía en el caso del SENA, a nivel de CIE una, que es la única en la que nos hemos presentado, entonces hay un porcentaje de éxito increíble del 100%. Y como formulador he participado en otros 4 proyectos, de esos uno no logró financiación y 3 sí lo lograron, ¿cierto? Y destaco ahí que en los 4 intentos todos han seguido la igual metodología, ¿cierto? Okay. ¿Qué digo yo con respecto a la metodología? Pues aquí no hay nada infalible, ¿cierto? Posiblemente el que le gana a uno también sabe la metodología, ¿cierto? O tiene una idea mejor. Okay. Entonces, pues nos ha ido bien, creo que tenemos un buen porcentaje de éxito. Listo, ¿qué más preguntas tenemos ahí? Mira, a ver, por aquí, yo voy mirando en Facebook. Sí, vamos a ver, es que... Acá nos pregunta Lili, Juan, ¿la primera convocatoria que te ganaste te pidieron experiencia de trabajo en campo? ¿La tenías? Como empresa, me imagino yo. Sí, digamos que sí, pues digamos que no la pedían, no era que los términos de referencia dijeran debe tener experiencia en campo, pero casi siempre, que es una de las estrategias que nosotros tratamos de colocar en nuestras convocatorias o en nuestros proyectos, es tratar de mostrar lo bueno que hace CIE, ¿cierto? Entonces, si CIE tiene una experiencia de 5, 6, 7 años en trabajo de campo, si tenemos equipos muy buenos que no tienen las empresas que están en Manizales o en el eje cafetero, pues uno en la metodología también plantea eso, ¿cierto? Darle valor a lo que tiene y mostrar su elemento diferenciador, ¿cierto? A veces en las convocatorias, cuando hay un empate, casi siempre, posiblemente no estén los términos de referencia como criterio de desempate, pero a percepción de un evaluador, una empresa que demuestre mayor experiencia en campo, mayores equipos y mayor conocimiento de lo que hace, pues va a ganar. Entonces también hay que chicanear con lo que se tiene en los proyectos que se presentan, sin decir mentiras, obviamente. Perfecto. Aquí hay otra pregunta en Facebook, dice, se me perdió. Aquí hay una, ¿cuántas páginas como máximo y mínimo en un proyecto se deben redactar? Luis Alberto te pregunta. Luis, digamos eso en los términos de referencia, en la mayor cantidad de convocatorias, digamos en la del SENA, colocan un límite de palabras. Exacto. Y el límite, digamos, es muy curioso que hasta el límite de palabras se le pasa a uno a veces para uno revisar una convocatoria. Sí. Y es tan curioso o tan triste porque imagínese que la convocatoria cierra mañana, usted está montando en el aplicativo del SENA o en el aplicativo de Colciencias hoy su información y se da cuenta que en el aplicativo toda la teoría que usted puso se le quedó a la mitad, porque usted escribió 2.500 caracteres y al final el aplicativo le da para 1.000, ¿cierto? Entonces son cosas muy simples, me disculpan pues si se conectaron aquí y yo estoy saliendo con este chorro de babas de que tenga cuidado con las palabras y con los caracteres, pero son cosas
que queremos mostrar aquí que son muy simples y en las cuales uno a veces se va quedando y no tiene el cuidado. Y nos pasó, digamos, en las primeras convocatorias que participamos a nivel personal y a nivel de la universidad. De acuerdo. Y no mostrar lo que no le están preguntando, que es otra enseñanza muy buena. Listo, a ver, aquí dice Bárbara, dice, buenas noches, gracias por estos espacios, bueno, qué bueno que les esté gustando. En Cooperación Internacional dice, pues decís que casi todas las entidades que conforman los organismos de cooperación tienen sus propios formatos para la presentación de proyectos. Sí, Bárbara, Sí, así es, o sea, cada entidad financiadora define sus propios formatos, su propia manera de presentar los proyectos. Hay unas cosas que son estándar como un cuerpo del proyecto de la cual tú puedes adaptarlo, digamos, a las diferentes convocatorias, pero digamos, nosotros ahí, ¿qué hacemos también? Y que es claro, nosotros arrancamos de fondo el proceso de estructuración y de formulación de proyectos cuando ya conocemos la convocatoria y hemos identificado y definido cuál es la convocatoria en la cual vamos a aplicar, y a partir de ahí empezamos la estructuración del proyecto para estar totalmente alineado con los objetivos de la entidad, con los formatos de la entidad, hasta, como dice Juan, con el número de caracteres que exigen, empezar a adaptar todo el proyecto para que encaje dentro de esa oportunidad. Por acá veo otra pregunta, ya nos tenemos que ir como despidiendo. Nos dieron las 8, siempre hay muchas preguntas, pero estamos haciendo todo lo posible por responder todo, ¿sí? Nos pregunta SR Camilo Vargas, ¿cuánto tiempo se puede llevar la formulación de un proyecto, Juan? Pues digamos, eso depende. Hay proyectos en los cuales uno le dedica 3, 4 personas a nivel de la empresa y nos gastamos una semana haciéndolos. Digamos, hay una empresa privada ahorita que es nuestro principal cliente y esos son los tiempos que tenemos estipulados para presentar una propuesta. Entonces, a medida, pues digamos, que hemos ganado en experiencia, pues nosotros ya tenemos formatos hechos, tenemos diagramas hechos, tenemos los checklists que en muchos casos son los mismos, y eso nos ha ayudado, digamos, a disminuir el tiempo de elaboración de propuestas y el número de gente vinculada a las mismas, que me parece otro punto a resaltar de la metodología, ¿cierto? Es tan claro todo que al final no requiere de una dedicación de muchas personas. Una empresa no tiene esa capacidad de dedicar muchas personas a una propuesta. Sí. Si es una propuesta de 3.000 millones, le dedicamos la misma semana que le dedicamos a una pequeña. Entonces, son más o menos los tiempos máximos en los cuales para empresas privadas, estamos dando respuesta. A veces es menos, pues porque una empresa puede llamar hoy a decirme que le entregue una propuesta corta para por la tarde. Pero a nivel de financiación, digamos, externa o financiación grande, sí dan, pues digamos, un tiempo mayor. Hablamos de un mes como máximo, digamos, como tiempo para plantear todo. Listo, voy a lanzar otra de aquí, debe ser y vamos cerrando porque no queremos que... El invitado cobra por hora. Te habíamos reservado una horita y aquí ya nos estamos pasando unos minuticos. Y tengo otros live por atender. Vamos a lanzarte otras 2 preguntitas y ya vamos cerrando. A ver qué dice por aquí. Veo otra de Jainer Carvajal en Facebook. Dice, saludos a todos. Según lo que dice Juan Pablo Mariscal, que uno de los puntos claves es atender las intenciones del ofertante. ¿Cuál es la clave para la cooperación internacional? Nos pregunta desde el Huila, Iquira Huila. Voy a darte una respuesta, Jainer, y es, digamos, la clave es partir de lo que decía Juan, que tú mismo abres ahí, y es entender cuáles son las intenciones de esa entidad financiadora, ¿sí?
entender cuáles son los objetivos que tiene planteada esa entidad financiadora y tú tienes que mostrarle cómo le vas a ayudar a cumplir con esas metas y esos objetivos que tiene planteada esa entidad a la que tu proyecto va a aplicar, ¿sí? A esa convocatoria a la que tu proyecto va a aplicar. Y tienes que entender de entrada los objetivos de la entidad y luego entender los objetivos específicos de la convocatoria, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a estructurar todo el proyecto desde el lenguaje mismo que tiene la entidad que te va a financiar, ¿sí? Si te tuviera que decir una cosa, te diría esa recomendación, Jamie. No Por sé. acá, Angie, ¿me permites ahí ampliar algo muy, Dale. muy pequeño como para dar un ejemplo a Jainer? Ahora como empresa estamos pues como enamorados de una idea, creemos que puede ser una nueva línea de servicio y tenemos la intención de participar en una convocatoria internacional, de una convocatoria de una entidad de los Emiratos Árabes. La vimos justo en la página de Mutatus y creemos que nos podemos como pegar de esa convocatoria. Sí. Desde el título, ellos plantean que es soluciones de sostenibilidad. Y en algunas partes de los objetivos plantea de soluciones y tecnologías. Entonces, si en la convocatoria de CIE o si en la propuesta que hace CIE debemos resaltar aspectos de sostenibilidad. Entonces, si desde el problema nosotros estamos planteando que para garantizar sostenibilidad en el territorio podemos implementar esta y esta tecnología, desde el lenguaje en el planteamiento del problema, eso ayuda mucho a direccionar las intenciones del ofertante, del oferente en este caso, ¿cierto? Y con eso da cumplimiento a lo que pide el ofertante. De acuerdo, de por acuerdo. acá hay un mensajito, bueno, y una pregunta de Usajuan que también ha sido muy juicioso con los likes. Ya te respondemos, Usajuan. Pero por acá Luis, desde Facebook, nos dice: en pocas palabras, hay que ser puntuales en la redacción y no dar muchas vueltas. Sí, ¿Qué realmente. opinas tú, Juan? Tal cual. Esa es como una de las principales conclusiones. Y eso lo va adquiriendo uno. Digamos que no es que ahorita todos vamos a quedar por ese consejo, se van a sentar todos a rayar una convocatoria y una propuesta y tratando de ser simples lo van a lograr, ¿cierto? No es solo ser simples, hablando de cantidad de texto, por ejemplo. A veces es ser simples y en esa simplicidad tratar de apuntar todo lo que me está pidiendo el evaluador, ¿cierto? En muy pocas líneas dar la respuesta que me están pidiendo. A veces uno da muchas vueltas a las cosas y al final no dijo nada. Entonces es un buen consejo que puede quedar aquí y son cosas que hemos ganado, digamos, gracias a la experiencia que tuvimos con la metodología. Bueno, le respondemos a Usajuan. ¿Qué diferencia y semejanza se encuentra entre la MGA y el método Profinanciación? Yo inicio, yo te hago, digamos que te doy respuesta, Usajuan, ¿sí? MGA es para regalías, ¿sí? Es una metodología, es una metodología para proyectos de inversión pública. Generalmente él utiliza regalías, lo maneja el DNP, tiene su propia plataforma. La MGA se basa mucho su estructura básica es marco lógico, ¿sí? La matriz de marco lógico como tal. El método Profinanciación, digamos que parte, el programa y el método como tal es mucho más integral. Dentro de los pilares o los pasos que hemos construido con base en nuestra experiencia, está en el módulo 3, está todo el tema de estructuración del proyecto y nosotros trabajamos también, digamos que con base en marco lógico, porque esa es la metodología más utilizada, ¿sí? Pero entonces no es tanto que existan diferencias o semejanzas, sino que, por ejemplo, el método Profinanciación te puede dar bases para que tú aprendas a formular en la MGA, ¿sí? Como tal, el método o lo que nosotros hacemos no es enseñarles a entrar a la MGA y formular como formulador ciudadano, no lo hacemos.
pero con las bases que les damos ahí, o el conocimiento que les damos en el método, van a tener las bases para poder enfrentarse a esa herramienta de marco lógico que es la MGA. Y yo te quiero dar otra respuesta y complementar lo que tú estás diciendo ahí. Digamos que más que profundizar estrictamente en cuál metodología se utiliza en el tema de estructuración, si MGA, si marco lógico y demás, digamos que la razón por la que nosotros nos animamos al final a consolidar todo esto en un programa que es el método Profinanciación, es que sabemos que las causas por las cuales se rechazan las propuestas en una convocatoria están muy poco asociadas a la metodología que se utiliza propiamente en la etapa de estructuración. Y muchas de esas causas están más asociadas a los procesos alrededor del tema, al proceso de identificar la convocatoria, de seleccionar adecuadamente la convocatoria, de hacer un filtro juicioso, de hacer una etapa de preparación fuerte, que tú lo mencionabas en los envíos pasados, de hacer un checklist de verificación, una lista de verificación rigurosa, ¿sí? Que te va a evitar estas causas y va a empezar a evitar todas estas causas de rechazo. Entonces, lo que yo y digamos que otra cosa ahí es que sí, uno encuentra una gran cantidad de formaciones en torno a esas profundizaciones en MGA, en marco lógico, en fin, sí, pero lo que no encuentra es algo, es una metodología, un paso a paso que lo lleve a uno a combatir las causas por las que realmente rechazan los proyectos en las convocatorias. Adquirir buenas prácticas. Y eso es lo que integra el método Profinanciación, todas las etapas antes y después de esa estructuración del proyecto. Bueno, por acá veo que por Facebook Diógenes nos dice ya vamos a ir cerrando porque si no, no te vamos a dejar ir, Juan, qué pena. Ya me sirvieron la comida y se está enfriando. Diógenes nos dice muchas gracias, ojalá me puedas seguir comunicando con usted a ver si podemos hacer un proyecto de medio ambiente de gran tamaño. ¿Cómo la ves? Sígalo. A la orden, no. Dales redes sociales, contactos. Que te escriban. Sí, perfecto. A través del canal de Mutatus nos pueden hacer llegar cualquier solicitud de contacto y estamos abiertos a cualquier interés. Listo, perfecto. Entonces vamos a irnos despidiendo. Aquí ya se está cerrando también Facebook, entonces vamos a irnos despidiendo. Antes de cerrar, quiero hacerles unos recordatorios. Recuerden que el próximo 24 de marzo tenemos la clase gratuita. En 2 días. Ya 2 días. Por fin 2 días, este miércoles. Faltan 2 días ya para que conversemos sobre cuáles son los 4 pasos para conseguir esa financiación para sus proyectos y que conversemos más a profundidad, Juan, sobre lo que nos preguntabas ahorita. Sobre las causas por las cuales rechazan la mayoría de los proyectos, la vamos a estar ahí desarrollando con un ejemplo real, en una convocatoria real, para que veamos cómo funcionan esas causas y finalmente cuál es el paso a paso para combatir esas causas. Después de la clase gratuita, vamos a abrir las inscripciones al método Profinanciación, que es el entrenamiento sobre este paso a paso con formatos y plantillas de lo que se debe hacer durante 6 semanas en todas las fases, desde la exploración y selección de la convocatoria, la preparación para enfrentarse a esa oportunidad que finalmente seleccionas, la estructuración del proyecto y el posterior seguimiento que hay que realizar a las convocatorias. El entrenamiento va a estar abierto por 24 horas, tiene un costo de $297 y va a estar abierto por 24 horas. Arrancamos con las personas que finalmente decidan inscribirse. Arrancamos las 6 semanas de entrenamiento fuerte. USA Juan nos dice, ok, si me quedaron unas dudas, USA, recomendación.
Conéctate a la clase gratuita, como te digo, ahí vamos a dar muy buena información relacionada con este tema de gestionar recursos a través de convocatorias, y después de la clase vamos a estar explicando ya con más detalle y todo el tema sobre nuestro método. Entonces también si te interesas, te quedas y ya resolvemos todas tus dudas, como que va a ser el espacio pues como especial para hacer eso. Y mañana todavía vamos a estar en vivo, mañana 7 de la noche, o sea, Juan, que nunca nos abandonas, ahí podemos, ahí podemos seguir conversando y resolviendo más preguntas para que esté todo súper claro. Bueno, muchas gracias. Vemos por acá qué nivel mariscal, nos dice Angélica, muy bien. Gracias, buenas tardes. Ella es mi hermana, tan bella. Bueno, chao. Chao a todos. Gracias, Juan, por este espacio y por este tiempo. A ustedes, nos charlaremos en la próxima. Bueno, saludos a todos. Dale, Juan, gracias, chao. Chao.